Bueno, vamos a ver cómo calcular el rango del sistema IEEE 754 en binario en simple precisión, ¿sí? En 32 bits. Uno podría decir que el rango del sistema es desde más infinito hasta menos infinito, ¿sí? ¿Por qué? Porque el sistema tiene representación de más infinito y de menos infinito. Pero bueno, a mí me interesa un poco saber, bueno, aparte del infinito y del menos infinito, bueno, ¿qué otros números puede representar? ¿Hasta qué número menor que infinito puedo representar? O menor que infinito o mayor que menos infinito, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer ahora es un ejercicio que va a desglosar el estándar en sus diferentes sistemas y va a calcular el rango para cada uno de esos sistemas, ¿sí? Y vamos a empezar entonces con los números normalizados, que son los que tienen el rango más grande, ¿sí? Los números denormalizados son para representar números muy chicos, ¿sí? Entonces, el número más grande que no es infinito, ¿sí? Va a ser un número normalizado. Y lo voy a hacer solamente para la parte de los números positivos. Sepan que el análisis que voy a hacer yo acá para los números positivos también vale para los números negativos. O sea, pueden hacer exactamente lo mismo, pero tienen que cambiar el signo, ¿sí? En todas las cuentas. Ok. Vamos entonces a los números normalizados, dijimos. Los números normalizados se interpretaban como menos 1 elevado al signo. Acá va a ser positivo, o sea, va a ser 0, ¿sí? Por 1 punto lo que diga la mantilla, por 2 elevado a lo que diga el exponente menos 127, ¿sí? ¿Sí? Es un sistema en exceso con m igual a el valor del exceso es 127. Entonces, para que este número sea lo más grande posible, yo lo que tengo que tener es el exponente más grande posible y la mantilla más grande posible, ¿sí? Pero ojo que el exponente, para que el número sea normalizado, no puedo usar el exponente que es todos unos, ¿sí? Si el exponente es todos unos, el número se interpreta como un como más infinito o menos infinito si la mantilla es 0, ¿sí? O como un not a number si la mantilla es diferente de 0, ¿sí? Entonces no puedo usar el exponente 255, ¿sí? El exponente más grande va a ser 254. Entonces el exponente del número más grande va a ser 254, ¿sí? Y la mantilla va a ser la mantilla máxima también, la más grande posible, ¿sí? La que tenga todos unos, ¿sí? Todos unos. Ahora vamos a ver cómo es ese número, ¿no? Entonces vamos a escribirlo acá. Va a ser 0 porque va a ser positivo, o sea, va a ser el más grande de los positivos, ¿sí? Dijimos que va a ser el exponente más grande posible para los números normalizados. Para los números normalizados no puedo usar el que es todos unos para el exponente, ¿sí? Y además la mantilla va a ser la más grande posible. 1, 1, 1, 1 y así 23 unos, ¿sí? Si quieren esto en hexadecimal, lo pueden escribir como 0x7, ¿sí? 7f después viene un 7 y después todas f, ¿no? 7 f f f f f 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿sí? Ok, esta es la representación del número más grande posible en el estándar, ¿sí? De simple precisión, que no es infinito, ¿sí? Es el anterior al infinito, ¿sí? Pero bueno, el infinito podemos decir que no es un número. Ahora vamos a ver qué número es este, ¿sí? Bueno,
Este número es 1 por, porque es menos 1 elevado al signo y el signo es 0, entonces es 1 por 1 más un medio más un cuarto, ¿sí? Más, y así siguiendo hasta más 1 sobre 2 a la 23, ¿sí? El peso del bit menos significativo de la mantisa, ¿sí? Este de acá. Y todo eso por 2 elevado a la 254 menos 127. 254 menos 127 es, si fuera 255 sería 128. Déjenme hacer la cuenta. A ver, voy a abrir una calculadora. Voy a hacer 254 menos 127, ¿sí? Igual a 127. Ok. Entonces escribo por acá que todo esto es igual a 1 por 1 más, y puedo usar la regla de la suma de las potencias negativas de 2, ¿sí? Recuerden que la sumatoria de las potencias hasta la potencia enésima de 2 a la menos i, de 2 a la menos i, no es otra cosa que 2 a la n menos 1 sobre 2 a la n, ¿sí? Entonces esto es 1 más 2 a la 23 menos 1 sobre 2 a la 23, ¿sí? Y todo eso por 2 a la 127 positivo, ¿sí? 127, ¿sí? Ahora fíjense que 1 más esto es casi 1, así que esto es perdón, es 1 más casi 1, o sea que es casi 2, ¿sí? A ver si me sale de una forma que les quede claro cómo de grande es esto, ¿sí? A ver. Si esto es... olvídense del 1 por, porque es 1 por... es lo mismo, ¿no? Es 1 por todo esto, es todo esto. Y esto es 1 más 2 a la 23 menos 1 sobre 2 a la 23, pero lo voy a anotar así, a ver. 1 sobre 2 a la 23 es... hago una distribución acá, ¿sí? ¿Sí? Y ahora tengo que hacer esta cuenta, ¿no? No se olviden de que todo esto lo tienen que multiplicar siempre por 2 elevado a la menos 120, perdón, a la 127 positivo. A la 127, ok. Y esto no es otra cosa que 2 menos 2 a la menos 23, ¿sí? Fíjense que esto es 1 más 1, pues 23 sobre 2 a la 23 sobre 2 a la 23 es 1, y esto es menos 1 sobre 2 a la 23, que es 1
a la menos 23, ¿sí? Cuando la potencia pasa para arriba de la división, cambia el signo, ¿no? Y bueno, todo esto por 2 a la 127. O sea que esto es, fíjese que es casi 2. Era casi 2 porque es 2 menos 1 sobre 2 a la 23. Le saco un cachito a 2, ¿sí? Un cachito bastante chiquito. Y eso lo multiplico por 2 a la 127. Y eso me queda 2 a la 128, porque es 2 a la 127 por 2, ¿sí? Menos 2 a la 127 por 2 a la menos 23. O sea, y uso la calculadora para no equivocarme porque ya estoy quemado. 127 menos 23, 104. Entonces es 2 a la 28 menos 2 a la 128 menos 2 a la 104, ¿sí? Lo único que hice fue eso. Como tengo multiplicación de potencias de igual base, bueno, sumo los exponentes, ¿no? Entonces esto es el límite superior del rango, ¿sí? Quiere decir que acá en el rango de los números normalizados, ¿sí? Voy a tener el 2 a la 128 menos menos 2 a la 104, ¿sí? Fíjense que esos son números gigantes, ¿sí? 2 a la 128 es muy grande. A ver si mi calculadora es capaz de hacerlo. Si le digo 2 a la 128, sí, es del orden de 3,4 por 10 a la 38, o sea que tengo 3 y 38 cifras más, ¿sí? O sea, son números respetables, ¿sí? Números grandes, respetables. Después de este número no tengo ninguno más hasta el más infinito, ¿sí? Y bueno, ahora vamos a ver qué pasa de este lado del rango, ¿no? Fíjense que el rango va a estar cortado en pedazos, ¿sí? Voy a tener el más infinito por algún lado, el número más grande de los normalizados, el más grande de los el más chico de los normalizados. Además voy a tener el 0, porque puedo representar el 0 en el estándar, ¿sí? Voy a tener el menos 0, que en realidad son el mismo número. Y bueno, de este lado voy a tener los negativos, ¿no? En el rango del sistema. Pero además voy a tener acá los más chicos de los normalizados y voy a tener los más grandes y los más cercanos a 0 de los denormalizados, ¿sí? O sea, el rango se va a dividir en todo esto. Es un quilombo el rango, pero bueno, es un ejercicio lindo calcularlo uno, porque uno gana entendimiento de cómo funciona el sistema, ¿no? Ok, está claro cuál es el límite superior del sistema. Vamos a ver cuál es acá el límite de los números más chicos posibles normalizados, ¿sí? Bueno, los números más chicos posibles de los normalizados son bastante chicos. Spoiler alert. Fíjense que para que el número sea lo más chico posible, y bueno, voy a tener que poner la mantisa más chica posible. La mantisa más chica posible va a ser 0. Entonces mi mantisa va a ser 0, 0, 0, 0 y así 23 ceros, ¿sí? Y además tengo que usar el exponente más chico posible, pero no puedo usar 0, porque si el exponente fuera 0 tendría exponente 0, mantisa 0, bueno, es una de las representaciones del 0, ¿no? No, tengo que usar el exponente más chico de forma tal que todavía pueda interpretar el
el sistema como un número normalizado, ¿no? Entonces el más chico va a ser el 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1. Ese va a ser el exponente más chico posible. Y bueno, vamos a calcularlo para los positivos, pero sepan que para los negativos queda exactamente igual, solamente que cambia de signo, ¿sí? Entonces, fíjense que si lo interpreto de esta manera, el número es menos 1 elevado al signo por 1.0, porque la mantisa va a ser 0, por 2 elevado a la 1 menos 127, ¿sí? Y 1 menos 127 es menos 126, ¿sí? 1 menos 127 es 2 a la menos 126. Entonces, esto de acá, esto es 1, pues menos 1 elevado a la 0, por 1, por 2 a la 1 menos 127, dijimos, entonces es 2 a la menos 126. ¿Sí? Ese es el número más chico posible de los normalizados. Y fíjense que la elección del menos 126 para los números denormalizados no es accidental, justamente es para que coincida con casi el número más grande posible de los denormalizados, ¿sí? Ok, con esto tenemos el rango para los números normalizados positivo, ¿sí? Fíjense que va a ser simétrico para los negativos, va a ser desde menos 2 a la menos 126 hasta menos 2 a la menos 128 menos 104, ¿sí? O desde menos 2 a la 128 menos 2 a la 104 negativo, ¿sí? Ok. Vamos a calcular ahora el rango para los números denormalizados, ¿sí? Entonces, vamos ahora con los números denormalizados, ¿sí? Vamos a calcular cuál es el número más grande posible de los normalizados, ¿sí? El número más grande posible de los normalizados, de los denormalizados, va a ser aquel que tenga el signo en 0 para calcular el positivo, ¿no? Además va a ser el exponente 0, ¿sí? Porque de esa forma los números son de esa forma los números son denormalizados, ¿sí? Cuando el exponente era 0 tenía que ver la mantisa. Bueno, si la mantisa era diferente de 0, era un número denormalizado. Y bueno, la mantisa, para que el número sea lo más grande posible, tiene que ser lo más grande posible, ¿sí? Entonces, todos unos. Y me queda este número, ¿sí? Que se interpreta como se interpretan los números denormalizados, o sea, menos 1 elevado al signo. Todo eso por 0 punto lo que diga la mantisa por 2 a la menos 126, ¿sí? Y bueno, fíjense que como esto de acá es la mantisa, ¿sí? La mantisa es todos unos, esto es la suma desde 2 a la menos 1 hasta 2 a la menos 23, o sea, es 2 a la menos 23 menos 1 sobre 2 a la 23, ¿sí? Y bueno, esto es casi 1, ¿sí? Así que esto es 1 por 1 menos 1 sobre 2 a la 23, ¿sí? Todo eso por 2 a la menos 126, ¿sí? Fíjense que eso es casi 2 a la menos 126, ¿sí? Fíjense que eso garantiza que la diferencia entre este número y este número sea muy chica, ¿no?
En particular, bueno, si hago la distributiva me queda que esto es menos 1, me queda 2 a la menos 126 por 1, ¿no? Y a eso le tengo que restar 2 a la menos 149, ¿sí? O sea, es 2 a la menos 126, pero a eso le resto una cosa muy chica, ¿no? Porque esto es 1 sobre 2 a la 126 menos 1 sobre 2 a la 149. Se dan cuenta que esto es mucho más chico que esto, ¿no? Pero bueno, es casi 2 a la menos 126, ¿sí? Entonces lo voy a anotar así. Lo voy a anotar como 2 a la menos 126 menos 2 a la menos 149, ¿sí? Ese es el número más grande posible de los normalizados, de los denormalizados, ¿sí? Y coincide con casi con el más chico de los denormalizados, ¿sí? Entonces todos estos de acá van a ser los normalizados y estos de acá van a ser los denormalizados. Y ahora vamos a ver cuál es el más chico posible cercano a 0, ¿sí? Bueno, ¿cuál es el más chico posible cercano a 0? Y va a ser más o menos parecido, ¿sí? Va a ser el exponente 0 y además voy a necesitar la mantisa más chica posible. Pero necesito la mantisa más chica posible que no sea 0, porque si la mantisa es 0 y el exponente es 0, entonces tenemos una de las representaciones del 0. Entonces no me sirve que la mantisa sea todos ceros. No, tiene que ser la mantisa más chica posible, pero no nula, no 0, ¿sí? La mantisa más chica posible es la que tiene todos ceros salvo el último bit, donde este bit es el bit menos significativo. Este bit es el que pesa 2 a la menos 23, ¿sí? Entonces, este número se interpreta como menos 1 elevado a la 0, ¿sí? Para calcular el signo, por 2 a la menos 23, ¿sí? 0 más lo que diga la mantisa, ¿sí? Por 2 a la menos 126, ¿sí? Y 2 a la menos 126 es porque es eso, el exponente fijo para los números sin normalizar, ¿no? Entonces esto no es otra cosa que 2 a la menos 49, ¿sí? 2 a la menos 149. Entonces esto es 2 a la menos 149. O sea, 1 sobre 2 a la 149. O sea, 1 dividido, y lo voy a hacer acá, 2 elevado a la 149 es algo así como 1 dividido un 7 y 44 cifras más, ¿no? Yo no sé ni cuántos, no sé el nombre de este número, no sé si son billones de billones o trillones de trillones, ¿no? Tiene un 7 y 44 ceros, o sea, son números muy chicos, muy cercanos a 0, ¿sí? Y recuerden que esto es el estándar de simple precisión. En el estándar de doble precisión estos números son todavía más chicos, ¿sí? Los números con los que estamos acostumbrados a trabajar nosotros están en algún lugar de los números normalizados, ¿sí? Pero sepan que para todo lo que es cálculo, en cálculo científico, o cálculo en economía, o cálculo en ciencias en general, matemática, se necesitan estos números para poder hacer los cálculos con la mayor precisión posible. Bueno, para pasar en limpio esto, entonces nos queda que el rango del sistema de IEEE
en binario de 32 bits, ¿sí? ¿Sí? El de simple precisión es desde menos infinito, y lo voy a hacer bien, menos infinito hasta más infinito, ¿sí? Pero además los números más chicos que podemos representar, menores que infinito, ¿sí? Por este lado vamos a tener el 2 a la menos 126, que es el número más chico posible de los números normalizados. Después voy a tener el más grande de los normalizados, que va a ser el 2 a la 128 menos 2 a la 104, ¿sí? Después voy a tener el más grande de los denormalizados, que es 2 a la menos 126 menos un cachito más, o sea, es casi 2 a la menos 126, la menos 149. Después voy a tener el más chico de los denormalizados, el 2 a la menos 149, ¿sí? Después voy a tener el 0 positivo, después voy a tener el 0 negativo, ¿sí? Y bueno, para este lado voy a tener lo mismo pero negativo, ¿no? El menos 2 a la menos 149, el más chico de los, el más grande de los negativos denormalizados, y así siguiendo, ¿no? El menos todo esto para el más grande de los denormalizados, etcétera, etcétera, ¿sí? Bueno, con esto tienen un ejercicio resuelto interesante, que es el del cálculo del rango del sistema en el estándar, ¿sí? De simple precisión en binario, ¿sí? Lo que queda acá es, a partir de esto, calcular la resolución. Ejercicio el que les invito a que resuelvan, ¿sí? Pero bueno, si tengo un tiempo prometo hacerles un video de cómo calcular la resolución, por lo menos en estos extremos, ¿sí? En la Wikipedia está explicado cómo es la resolución. La resolución es constante en la escala logarítmica, ¿sí? En escala log2 la resolución es constante, pero bueno, es normal en los sistemas de punto flotante tener resoluciones más grandes en los números justamente más grandes, y resoluciones mucho más chicas en estos números, ¿sí? En los números que son más pequeños. Bueno, con esto terminamos el cálculo del rango, así que nos vemos en los próximos videos.